Lo siguiente que esta época exige es que consideremos por qué y meditar, proclamar y agradecer a Dios por los puntos de acuerdo entre los creyentes cristianos y no andar hurgando como traperos en un montón de basura de la calle en busca de diferencias y desacuerdos. Esto lo dijo el reverendo O'Donnell en lo que fue el primer encuentro ecuménico de protestantes. Recuerden que el ecumenismo comenzó en el protestantismo entre las denominaciones protestantes y comenzó también como, en cierta manera, como una ayuda entre las denominaciones frente a la persecución que ocurría de la Iglesia romana, porque la Iglesia romana en los años 1900 no se crean que es como ahora. En ese tiempo no aceptaban la libertad religiosa. De hecho, hay muchos católicos que hoy no aceptan el Concilio Vaticano II porque rechazan la libertad religiosa. Dicen el error no puede tener derecho. En ese sentido, ellos están de acuerdo con que se pudiese censurar a los protestantes, incluso están de acuerdo, obviamente, en la Inquisición y esas cuestiones. Entonces, esto viene a cuento de todo lo que ha pasado en estos últimos semanas, días, meses, ¿no? En algunas proyectos yo no estaba ni siquiera en las redes sociales, pero un poco me enteré por lo que me escribían varios hermanos, y en ese caso yo, a veces los hermanos que me escribían, les decía, bueno, yo no voy a participar entre que ustedes se estén matando o que se estén tirando videos por la cabeza, no, eso no voy a tratar de justamente acercar las partes, incluso yo mismo en su momento, cuando este muchacho Sebastián Céspedes se unió a la calumnia que hicieron todos los católicos mintiendo sobre mí, sobre mi familia, y él también se hizo eco de eso. Yo tenía, hermano, tenía todo para destruirlo teológicamente. La cantidad de videos que tengo, y en ese momento dije, bueno, no hice una introspección, digo, ¿esto lo haría por venganza o lo haría por la verdad? Entonces, como soy muy pensante, dije, bueno, voy a tratar de pensar, voy a orar, porque si no, no quiero ser reaccionario simplemente porque una persona me ataque, y aunque tenga razón, ¿no? Porque este muchacho, Sebastián Céspedes, se unió a una calumnia, a una mentira, ¿no? Ya lo hizo con el rebelde burgueño, después lo hizo con Cristian Izquierdo, después lo hizo conmigo. Entonces, y encima se unió a los católicos, es terrible. Pero en ese momento dije, bueno, voy a parar un poco, no quiero que eso sea una reacción de venganza. Entonces, lo que no significa que en algún momento, si yo quiera hacer alguna contraposición a lo que él diga, lo haga en otro contexto, ¿no? En un contexto en donde podría ser un contexto vengativo, ¿no? Entonces, ahí en ese momento yo dije, bueno, voy a orar, voy a tranquilizar, aunque tengo todo para hacer lo que mis fuerzas podría hacer, dije, bueno, voy a parar, ¿no? Porque, aunque sea una persona inmadura, que, bueno, no tiene mucho conocimiento en algunas cuestiones, uno igual entiende que hay hermanos que a veces son inmaduros y son personas que hacen cosas que no están bien, y que uno le debe tener, a veces tiene que echarle el doble de paciencia, ¿no? Con esos hermanos. No solamente él, hay mucho más. Pero bueno, en este caso, justamente yo traté de dar ese ejemplo de decir, bueno, tengo todos los videos para tirárselo en la cabeza, de cosas que dijo él, que podría ser la misma lista que hizo, más grande la lista que hizo él no sé, de Gigi Ávila, se lo podría hacer yo. Entonces dije, no voy a hacerlo. En todo caso, en algún momento, si quiero, haré algo, pero que no sea en este contexto, en donde sea un contexto de reaccionario, ¿no? De una reacción mía, y que no se equivoque en mi interior lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, y tratar de brindar eso, de lo que el otro lado no me da, ¿no? Un hermano, devolverle bien por mal. Entonces, le bajaron el canal, bueno. Y bueno, no sé, yo no fui por la duda, él les aviso, yo no haría nunca eso. Pero bueno, no sé qué pasó. Bueno, la cuestión es que la realidad en cuanto a lo denominacional no es como sucede acá en las redes sociales, o sea, no está agarrado todo de las mechas, y la tendencia en cuanto a la unión de las denominaciones ha ido creciendo desde, bueno, esto que lo estoy leyendo fue en 1900, fue en el primer encuentro en donde se utilizó la palabra ecuménico, y en donde luteranos, presbiterianos, episcopales, desde el lado evangélico los bautistas, también metodistas, todos se juntaron, y en las actas de esa reunión de 1900 en Nueva York, que se utilizó por primera vez la palabra ecumenismo, es donde encontramos estas palabras del reverendo episcopal, ¿no? En donde él llama a esto, ¿no? Y bueno, ahí en los libros obviamente hay muchas declaraciones, pero me
particularmente me llamó la atención esta, porque justamente se llama a la unidad y también al tema personal le pone un freno, ¿no? No andar hurgando, nada, como traperos buscando basura, ¿no? Para buscar diferencias y desacuerdos. Entonces, a partir de 1900, todo lo que fue el acercamiento entre denominaciones fue creciendo, mientras que en el catolicismo romano, al revés, fue decreciendo, se fueron dividiendo y fue cada vez fue peor, ¿no? Las relaciones entre los católicos más tradicionalistas, más en el Concilio Vaticano II. Después de eso ya no había forma de ocultarlo, pero en el Concilio Vaticano I también hubo el problema con las iglesias veterocatólicas y con aquellos que eran conciliaristas, porque eso no se habla mucho. En el Concilio Vaticano I estuvo la discusión entre conciliaristas y los que apelaban a la infalibilidad del Papa, ¿no? Y ahí luego de eso se aprobó lo que fue el dogma de la infalibilidad papal. Pero los conciliaristas no estaban de acuerdo. Entonces siempre hubo esas tensiones que en el catolicismo la tendencia de división ha crecido, mientras que en el protestantismo, al revés, denominacionalmente se han ido acercando de tal manera que incluso hoy, por ejemplo, podemos decir que los luteranos son nuestros hermanos, que los pentecostales paido-bautistas son nuestros hermanos, y denominacionalmente es una cuestión y lo que sucede en las redes sociales es otra, no es lo mismo y hay que entender eso. Pueden haber peleas interpersonales, pero no en cuanto a las denominaciones, en el cual, por ejemplo, mi confesión habla mucho de eso, de no separarnos y no tildar a otras personas de no cristianos por no tener todos nuestros puntos, ¿no? Cardinales. Ahora, ¿qué dice Jesús? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque justamente el trabajo de la perfección de la unidad es nuestro, hermano. No es algo por fuera de nosotros mismos, sino que nosotros debemos trabajar en la unidad. Ya seas un hermano pentecostal, seas un hermano bautista, seas un hermano cesacionista, uno calvinista, sea paido bautista, seas presbiteriano, quienes tenemos que trabajar en la unidad y los que tenemos que perfeccionarnos somos nosotros. Los individualmente tenemos que perfeccionar lo que es el trabajo de la unidad. Por eso es que somos seres perfeccionables, incluso Jesús lo dice, ¿no? Que la constitución de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, el fin es perfeccionar al santo. Y por eso es que muchos de los que enseñamos, los que son pastores y otros hermanos, también tenemos que tratar de justamente perfeccionar. ¿De qué manera, no? ¿De qué manera? También en la unidad, no solamente en el conocimiento, en lo que es el estudio de la palabra, en lo que es el caminar diario con nuestro Señor, sino que también hay que perfeccionar a los santos de manera que sean perfectos en la unidad. Ese trabajo es nuestro, eso está claro, creo que quede claro eso. Y en ese sentido, me gusta mucho la palabra de Zwinglio, que cuando tuvo ese encuentro con Lutero, en el cual se pusieron de acuerdo en 14 de los 15 puntos. En el único punto que no se pusieron de acuerdo en la presencia real. Pero a pesar de eso y de todo lo que pasó, las discusiones, Zwinglio creo que tiene una posición en la cual yo adhiero mucho, ¿no? Con respecto a eso, donde él dijo: confesemos nuestra unión en todo lo que estamos de acuerdo y en cuanto al resto de las cosas, recordemos que somos hermanos. Y esto es importante, ¿no? Lo que dijo Zwinglio, yo lo apoyo. También acá tenemos algo de lo que dijo Wesley en el sermón Catholic Spirit, en donde dice: si crees que la presbiteriana o la independiente son mejores, sigue pensándolo y actúa en consecuencia. Creo que los bebés deben ser bautizados y que esto puede hacerse por inmersión o aspersión. Si estás convencido de lo contrario, no lo hagas y sigue tu propia convicción. Me parece que las formas de oración son de gran utilidad, especialmente en la congregación. Si consideras que la oración improvisada es más útil, actúa según tu propio criterio. Mi opinión es que no debo prohibir el agua en la que se puede bautizar a las personas y que debo comer pan y beber vino, en memoria de mi maestro moribundo. Si no estás convencido de este acto, según la luz que tiene, no deseo discutir contigo ni un instante sobre ninguno de los puntos anteriores. Deja de lado todos estos pequeños detalles que nunca se presenten. Si tu corazón es como el mío, si amas a Dios y a toda la humanidad, no pido más, dame tu mano. Esto es lo que dijo Wesley, obviamente en un contexto
de lo que son una iglesia protestante, ¿no? No es que estamos hablando de que se lo dijo a los testigos de Jehová o al universitario, ¿no? No hay que sacarlo de contexto. Entonces, de vuelta a Wesley también, hablando de lo que por ahí es primario y lo que es secundario, con respecto al bautismo de niño, bautismo de grande, o con respecto a otras cuestiones que pueden ser diferencias, pero nosotros hablamos de diferencias secundarias. El ecumenismo protestante, ahí tiene una foto de esa reunión que yo le mencioné en 1900, justamente el mismo Duane que yo le leí la carta recién, que acá lo tienen, dijo lo siguiente también: nada bueno surge de alianzas fingidas y forzadas. Lo que esta conferencia defiende es no negar los hechos, no embrutecer la inteligencia, no sofocar las convicciones, no derribar las instituciones históricas, no confundir términos, sino reconociéndonos mutuamente como siervos de Jesucristo, firmes o caídos ante nuestro único maestro y trabajando para él. Ahí lo que está diciendo el reverendo episcopal es que no hay que negar la diferencia. O sea, no, yo no tengo que negar la diferencia con un luterano, o con un paido bautista, o con un calvinista. No es que voy a tratar de, no sé, de romantizar, de decir, bueno, acá está todo bien, no pasa nada. No. Reconocemos que hay diferencias, pero asimismo reconocemos que somos hermanos y que estamos unidos en Cristo. Que las diferencias son secundarias, y ahí comenzó todo lo que tiene que ver con esto del acercamiento, y también entender, ¿no?, que hay diferencias que son secundarias que justamente no hicieron que luteranos, presbiterianos, metodistas, bautistas, ¿qué más? Diferentes denominaciones se junten en esa reunión, que fue la primera que utilizó el nombre ecuménico para el encuentro. Y justamente lo que dice este reverendo, ¿no? No es que vamos a romantizar o licuar las diferencias, sino que vamos a reconocernos como hermanos en Cristo. Ahora sigue diciendo, decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o con egoísmo exclusivo, yo soy de Cristo, es simple sectarismo. Pero decir Pablo planta, Apolo riega, Dios da el crecimiento, es una verdad absoluta. Lo único que hay que comprender es que todos los creyentes bautizados, todo hijo de Dios en todas partes bautizado con agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es miembro del cuerpo místico de Cristo. Ven, esto es interesante, hermano, porque esto que se dijo en 1900, el catolicismo romano lo adopta en lo que es ya el Concilio Vaticano II y posteriormente en el Catecismo, haciendo que el bautismo trinitario incorpore a los protestantes al cuerpo de Cristo para la teología católica romana. O sea, ven que lo que se dijo medio siglo antes en el protestantismo lo tomó la Iglesia romana para justamente hacer esta teología que muchos católicos están en contra, ¿no? Pero son las mismas palabras. O sea, lo que dice acá es que aquel que es bautizado por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es miembro del cuerpo de Cristo, que es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 818, dice eso. Dice que hablando de los protestantes, que aquellos que son parte de esas comunidades eclesiales, que están bautizados, obviamente en el bautismo trinitario, están unidos al cuerpo de Cristo y son medio de salvación. Fíjense que es el catolicismo romano tomando algo que pasó en medio siglo antes. Y sigue diciendo, vean, debemos dar testimonio de la verdad de manera afirmativa y no contra el error de manera controvertida. Esto es muy interesante, hermano, porque la Alianza Evangélica, justamente, de la que yo formo parte, y muchos hermanos, tiene esta recomendación de formar paneles de diferentes. Por ejemplo, yo pienso diferente, ¿no? Soy credo bautista. Puedo traer a un paido bautista como, no sé, Steven, y hablar de esa diferencia de una manera afirmativa, propositiva, presentativa, no de una manera controvertida, o sea, no atacándolo, no diciendo, bueno, pero argumentando de una manera en la cual quiero derribar la postura contraria, sino de manera que uno enseñe qué es lo que uno cree. Y es interesante lo que dice acá el reverendo episcopal, justamente dando esta recomendación, ¿no? De manera afirmativa y no contra el error de manera controvertida. La controversia entre cristianos puede ser necesaria, pero sumamente inútil. Lo siguiente que esta época exige es que consideremos por qué y meditar, proclamar y agradecer a Dios por los puntos de acuerdo entre los creyentes cristianos. Eso se lo está diciendo a todas las denominaciones protestantes. Recuerden que ahí en esa reunión estaban casi todos, luteranos, presbiterianos, metodistas, bautistas, en menos pentecostales estaban todos. Entonces dice, proclamar y agradecer a Dios por los puntos de acuerdo entre los creyentes cristianos y no andar hurgando como traperos en un montón de basura de la calle en busca de diferencias y desacuerdos.
el poder de los primeros maestros cristianos siempre estuvo en línea. Si bien existen diferencias, vean que él no esconde la diferencia. Tenemos diferencias, sí, diferencias secundarias. Ahora, si bien existen diferencias y siempre deben existir, hasta donde podemos ver, al menos podemos dirigir nuestra guerra, no uno contra otro. O sea, yo si estuviera ahí al reverendo Doan, le pediría que venga a la Alianza Evangélica, ¿no? La tenía clara ahí el reverendo. Si bien existen diferencias, siempre deben existir, hasta donde podemos ver, al menos podemos dirigir nuestra guerra no uno contra otros, sino contra el enemigo común, y dar y recibir un buen aplauso en todos los esfuerzos honestos por el avance del reino de nuestro rey. Bueno, esto lo hice en un contexto en donde había mucha persecución a los protestantes, más también en Latinoamérica o lugares donde era minoría. Entonces, ante esas persecuciones, obviamente que a la Iglesia Católica le da igual si eras presbiteriano, bautista o metodista, ¿no? Nada, la persecución era para todos. De hecho, vean, hermanos, que lo que yo les digo a través del tiempo es que el acercamiento y la hermandad siempre estuvo denominacionalmente, a pesar de las divisiones personales, ¿no? A veces hay mezquindades personales. También hay personas que son inmaduras, hermano. La realidad es que en las redes sociales, como las denominaciones no tienen oficialmente un trabajo serio en las redes sociales, el trabajo lo hacemos nosotros, los usuarios. O sea, yo soy pentecostal de la Asamblea de Dios y justamente estoy hablando, trato de mostrar que enseña la Asamblea de Dios, trato de aportar mi granito de arena, pero la denominación en sí no está en las redes sociales. Entonces, obviamente que los individuos se tienden a pelearse. Hay personas que van a tener, usted tiene que tener en mano, hay personas que no quieren la unidad. Hay mucho, por más que uno, yo por ejemplo, aprecio a muchos hermanos que están acá en las redes sociales, pero entiendo que ellos no quieren la unidad. Prefieren la desunión, prefieren la pelea, prefieren que el calvinista y el arminiano se peleen, prefieren aplastar, que uno aplasta al otro, que el padre bautista se pelee con el pedro bautista. No quieren entender al otro hermano, quieren justamente sepultar un lugar, como dice el reverendo, ¿no? Un lugar en la basura, y hacer de eso un problema personal, porque siempre, ustedes van a ver que termina siempre en un problema personal, lamentablemente. Y justamente eso es algo que termina mal, porque en lo personal siempre es complicado, ¿viste? Siempre pasa que en lo personal mucha gente no tiene la madurez para parar, no tiene la madurez y van a seguir, porque cuando es algo personal ya no importa la verdad bíblica, importa destruir al otro. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que cuando alguien se enfrenta con alguien, no va a ir a buscar a un canal de 10 suscriptores, va a buscar al canal, a uno de los canales más grandes o a aquel que se metió con él y sea un canal grande, que sea importante, ¿no? Entonces ahí se manejan muchas cuestiones de problemas personales y de problemas emocionales, ¿no? Ego, orgullo, vanagloria y cuestiones que no vienen de Cristo, y que hay que reconocer que hay muchos hermanos que uno ama que no son maduros, no tienen esa madurez para poder responder ante estas controversias. Y bueno, vean que denominacionalmente no pasa eso. Yo el otro día con Steven contaba el caso de las iglesias paido-bautistas, pentecostales. Y fíjense que si no hubiese sido por la ayuda de un pastor presbiteriano que ayudó a un misionero metodista, y que ese misionero metodista no trajo a Huber, que fue el primer superintendente, el que sucedió todo el avivamiento en Chile, pentecostal, no hubiese habido pentecostalismo en los primeros años, de 1902 a 1906, en Sudamérica. Entonces, vean qué integrado está lo que es la hermandad protestante, de que uno tiene que entender de que si no fuera por un pastor presbiteriano, un misionero metodista y un pastor metodista que fue el que empezó a experimentar las lenguas, empezó a experimentar los llantos, las conversiones, los dones del Espíritu, no hubiese habido pentecostalismo en Sudamérica en los primeros años del siglo XX. O sea, porque el pentecostalismo en Chile, que comenzó completamente solo, o sea, no es que comenzó por Azusa. El de Chile no tuvo ninguna conexión con lo que sucedió en Azusa. En Chile, justamente, Huber comenzó a experimentar todo esto incluso antes que lo que sucedió en Azusa, en 1902. Y en 1906 ya había crecido bastante el movimiento, y haciendo que en 1910 ya se convirtiera en la denominación
pentecostal metodista. Y luego, unos años después, la iglesia evangélica pentecostal. Las dos son paido-bautistas, son pentecostales paido-bautistas. Porque heredan la tradición obviamente que heredan la tradición del metodismo, de Wesley. Mientras que en Estados Unidos, en la calle Azusa, Seymour tomó más relevancia que Parham. Seymour era bautista, mientras que Parham era metodista. Entonces, como Seymour, bautista, credo bautista, tomó más relevancia, el pentecostalismo de Estados Unidos, y que también es el que viene a mí, o sea, a mí como de la Asamblea de Dios, es credo bautista, mientras que en Chile solamente estaba Huber, y Huber era paido bautista. Y uno entiende históricamente por qué por qué el pentecostalismo en Chile, que luego se esparció por todo el mundo, es bautista, es paido bautista, mientras que el pentecostalismo de Estados Unidos es credo bautista. Influye mucho en la tradición que ellos mismos acarrean, además de que obviamente creen en lo que enseñan. Pero aún así, somos hermanos porque los paido bautistas recuerdan que ellos no enseñan como la iglesia romana cree. Eso es importante recordarlo. Los pentecostales paido bautistas de la iglesia pentecostal metodista y la iglesia pentecostal evangélica pentecostal no creen en esta idea del sacramento ex opere operato, ¿no? Como el sacramento que por sí solo confiere gracia, confiere salvación, ¿no? Ellos no creen en eso. Ellos creen en el bautismo de bebés como una consagración y la entrada al pueblo, como es la teología pactual, ¿no? Como creen los presbiterianos también, y obviamente que ellos traen la tradición metodista sobre el bautismo, pero seguimos siendo hermanos. Por eso es que tenemos, obviamente tenemos paido bautismo, credo bautismo, y yo le mencionaba esto, hay pentecostales paido bautistas. Y sí, hay que tener una mente ecléctica con respecto a algunas cuestiones que no son diferencias por ahí, siempre se ha planteado como diferencias y no se ha planteado lo que es la realidad, es que es un solo bautismo. El bautismo como doctrina, el bautismo trinitario lo compartimos. Lo que diferenciamos es en qué momento. O sea, el credo bautismo, nosotros decimos que una persona se tiene que bautizar cuando pueda confesar el credo, ¿no? Confesar a Cristo. Pero al mismo tiempo, fíjense que en nuestras iglesias pentecostales decimos, bueno, pero un bebé no tiene conciencia para ser bautizado. Bueno, tampoco tiene conciencia para ser presentado, y sí es presentado en nuestras iglesias. Entonces, por eso es que uno cuando va estudiando, entendiendo, uno entiende que a veces las diferencias son mínimas y a veces hay más rechazo por parte de nosotros, las personas, los que incurrimos en las redes sociales o que nos relacionamos con otros hermanos, que con las denominaciones, porque las denominaciones, estas pentecostales, están unidas, o sea, creemos que somos hermanos, nos reconocemos como hermanos. Ahora, si acá hay católicos, recuerdo los católicos, por esto lo hago porque también sé que hay católicos acá. Los católicos tienen una diferencia de interpretación con uno de sus sacramentos, que son los paido-comunionistas y los credo-comunionistas. Los paido-comunionistas creen que hay que darle a los bebés la comunión, o sea, los bebés, después de ser bautizados, a los 40 días, le tienen que dar la comunión. Mientras que los credo-comunionistas no creen eso. Los credo-comunistas son todos los que vemos acá en las redes sociales, ¿no? Santiago de Alarcón es credo-comunista. En su iglesia no estaría permitido que le den la comunión a un bebé, mientras que en una iglesia oriental que está unido al Papa, sí le permitiría, y no solamente le permitiría, dirían que es necesario, porque ellos heredan la tradición ortodoxa de que es necesaria para la salvación que un bebé tome la Eucaristía. Miren, ahora, el tema de los calvinistas y los arminianos, ¿no? El tema eterno que no lo van a solucionar ahora, no se va a solucionar, y creo por eso es importante que cualquier tipo de panel o cualquier tipo de interacción sea de manera afirmativa, propositiva, demostrativa, y no un ejercicio debate de contradecir al otro, porque justamente en eso a veces termina en personas que no son maduras, y esa persona madura va a terminar en cuestiones personales. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es un problema que sucede mucho. Y vean que los calvinistas y los arminianos ha pasado muchos problemas con lo que son los debates, y hay muchas personas que no entienden que nos reconocemos como hermanos, porque justamente ni calvinistas ni arminianos pensamos que el sistema soteriológico es vinculante a la salvación, o que creer en el sistema soteriológico de uno y otro te hace ser salvo. Eso es algo que tenemos un punto de común. Tanto calvinistas y arminianos creemos que
La salvación es por fe, es por gracia, por medio de la fe. Esto lo creemos. Y esas son las doctrinas esenciales a la salvación. Y lo creemos unos y otros. ¿En qué nos diferenciamos? En cuestiones, por ejemplo, de si la omnisciencia es antes o después, o algunos puntos que, obviamente, que son los temas de debate. Ahora, el catolicismo romano no es que el catolicismo romano no es que puede decir que ellos no tienen problema también en esos temas, sino que ellos tienen el molinismo y el tomismo, o bañesianismo, ¿no? Que justamente el molinismo trataba de responder a esta controversia de los protestantes, tratando de hacer que la voluntad de Dios y el libre albedrío puedan coexistir, ¿no? en su sistema teológico. Entonces Molina quería hacer eso, que era un sacerdote. Báñez también era un sacerdote, eran dos sacerdotes católicos romanos que se enfrentaron, ¿no? Tanto los molinistas, que vendría a ser quienes los defendieron fueron los dominicos, contra los que seguían la doctrina de Báñez, los jesuitas. Y ellos tenían también esa misma, o sea, por eso digo que el católico no puede tomar como argumentación la diferencia que tenemos los protestantes, porque ellos tienen también diferencias similares, tanto en el sacramento como tanto en lo que es la parte de la soteriología o lo que es la predestinación y esas cuestiones. Entonces, el molinismo trataba de buscar que coexistan lo que es la voluntad de Dios o la gracia de Dios con respecto al libre albedrío, ¿no? Trataba de solucionar esos dos temas con el tema de la ciencia media y de todos los mundos posibles, ¿no? Que el otro día ya hubo un programa ahí, tuvo Edgar Pacheco un programa, mientras que Báñez era una visión más tomista y enfocaba mucho en la predestinación y la gracia eficaz, algo parecido, sí, al calvinismo podríamos decir, pero ahí tenían el problema, ¿no? Ahora, la Alianza Evangélica, justamente la Alianza Evangélica, a mí lo que me gusta es esto de que tiene diferentes recomendaciones que siguen lo que es también la idea que mencioné del obispo episcopal, ¿no? Que mencioné al principio, esto de que lo que buscamos es un punto de encuentro. Y así como nosotros buscamos un punto de encuentro, ustedes van a entender que hay hermanos que no quieren la unidad. Que aunque uno los quiera, no quieren la unidad. No quieren la unidad y prefieren que haya desunión. Y uno realmente lo sigue reconociendo como hermano, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no pertenezco ni a la alianza, obviamente que la alianza calvinista no tendría lugar ahí, no es la alianza calvinista porque no soy calvinista, pero ni la alianza calvinista, ni la alianza anticalvinista tampoco estaría en la alianza, ¿qué más? La alianza ecuménica, la alianza pentecostal tampoco estaría, yo soy pentecostal, pero no estaría en la alianza pentecostal porque está lleno de alianzas pentecostales en la red social, hermano. Alianza arminiana tampoco estaría. Lo que le molesta a los católicos romanos es que haya una alianza de evangélicos, de diferentes denominaciones. Eso es lo que más les molesta, lo que más les mueve, ¿no? Lo que más los hace sufrir. Y yo no tengo nada con la alianza pentecostal, si haya alianza arminiana, la alianza anticalvinista. O sea, no tengo nada en contra de ello. Pero para relacionarme con pentecostales ya tengo mi iglesia, ya tengo mi denominación, e incluso he salido a muchas iglesias, he conocido hermanos pentecostales. Pero sería más común o sería más de lo mismo, ¿no? Por eso no estaría en otra alianza que no sea la alianza evangélica, que justamente busca esto y busca ese plus que tanto molesta, que es algo secundario que le molesta a los católicos, pero a los católicos les va a molestar porque saben que ellos cada vez están más divididos, mientras vemos nosotros que nos acercamos, a pesar de que se hayan ido canales, eso es normal, siempre va a haber canales que se van a unir y que van a buscar la unidad, eso es lo bueno, y el punto de encuentro que tiene la alianza evangélica es algo de lo que a mí me llamó la atención, no era una alianza anticatólica, eso es una mentira. Por lo menos a mí, cuando vi la página de la Alianza Evangélica, en ese momento estaba en pie, ahora ya no está más, el punto y el propósito era ese, un lugar de encuentro entre hermanos de diferentes denominaciones. Entonces el propósito de la alianza es buscar la unidad entre las denominaciones sin aguar las diferencias. Tenemos diferencias, pero dejamos los prejuicios de lado, entendemos a la otra parte, estudiamos a la otra parte y justamente no hacemos caricaturizaciones y esas cuestiones, ¿no? Que sucede mucho. Ahora, esto es lo último, hermano, ya con esto termino. Muchos de esos encuentros, por ejemplo, dieron lugar también a lo que es el encuentro de Lausana, ¿no? También entre diferentes denominaciones, y que algo muy bueno que dicen en sus confesiones, que repito,
son hermanos de diferentes denominaciones. Hay presbiterianos, hay pentecostales, obviamente, bautistas, hermanos de diferentes denominaciones que se juntan cada tanto en lo que es esto que vendría a ser un encuentro de Lausanne, que Billy Graham fue uno de los más importantes que llevó a cabo el primer encuentro y justamente fue el que influyó para que se diera justamente esto, ¿no? Pero vean lo que dice justamente en la confesión de lo que es Lausana. En el capítulo 7, B8, dice: en todo esto, cada congregación y cada denominación debe, en donde sea posible, trabajar con otras, procurando convertir cualquier espíritu de competencia en una cooperación. Eso me parece muy bueno. Jesús pidió la unidad de su pueblo reflejara su propia unidad con el Padre. Y Pablo exhortó a los filipenses a combatir unánimemente por la fe del Evangelio. En contraste con esta versión bíblica, estamos avergonzados de las sospechas y rivalidades del dogmatismo en cuestiones secundarias. Que esto ustedes lo van a ver mucho, hermano. Muchos fanáticos del arminianismo, del calvinismo, del credo bautismo. Lamentablemente sucede, ¿no? Con personas. Recordemos, ¿no? Porque las denominaciones se establecen relaciones interdenominacionales y nos reconocemos siempre como hermanos. Ahora, de las luchas del poder y de la edificación de imperios que arruinan el testimonio. Ahora, vean esto porque esto es interesante. Muchos católicos dicen, no, ¿cómo podés ser hermano de un padre bautista? Bueno, sí, somos hermanos de un padre bautista, de un calvinista, de un presbiteriano. Sí, justamente Lausana es un ejemplo de eso, porque en la confesión de fe, vea que se utiliza una confesión de fe. Entonces, esto es un escándalo para el católico hermano, porque dice, no, ¿cómo hacer una confesión de fe si tenés paido bautista y credo bautista? Bueno, yo le digo a los romanos también, ¿cómo pueden tener ustedes una confesión de fe si tenés paido comunionistas y credo comunionistas? Entonces, si vos podés tener una confesión de fe con paido comunionista cuando vos sos credo comunionista, ¿por qué serías tan hipócrita de decirnos a nosotros que nosotros podemos tener una confesión de fe como Lausana con paido bautista siendo yo credo bautista? ¿Entienden? Que no es un argumento lo que dan los católicos romanos con respecto a la discusión del paido bautista o credo bautismo o el calvinismo y del tomismo, el calvinismo y el arminianismo, porque ellos también, yo le podía preguntar, los tomistas y los molinistas, ¿son hermanos? Sí, sí, tenemos una confesión de fe. Ah, listo, yo también tengo una confesión de fe con los calvinistas. Ahí lo tengo. Entonces ahí está, uno se da cuenta de que muchos de los argumentos del católico romano no se basan en la realidad misma, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos pueden tener una confesión de fe, tanto molinistas como los tomistas, yo puedo tener una confesión de fe de Lausana con los calvinistas, ¿no? Puedo llamarle mis hermanos y todo lo demás. Entonces, es una realidad, hermanos, que sucede. Y obviamente que, aclarando esto, que Lausana es solamente con denominaciones protestantes, ¿no? O sea, no entran ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los unicitarios, porque justamente en la misma confesión se defiende la Trinidad, que eso es importantísimo. Entonces, ya para ir terminando, hermanos, porque, bueno, ya me pasé de largo con el horario, pero hoy justamente funcionaba bien internet, así que nada, quería hacerlo hoy el programa. Y bueno, ahora sí, hermanos, ya terminamos. Gracias a todos por estar.